Está en Primera Mañana. Y ya estamos en diálogo. Lo saludamos en primer término al periodista y politólogo Ceferino Reato. ¿Cómo le va, Ceferino? Buenas tardes. Gustavo Resuaglio lo saluda. Muy bien, Gustavo, gracias por llamarme. No, por favor, antes de su visita en Rosario, queremos conocer detalles de este reciente lanzamiento. 12 noches de aquel convulsionado diciembre de 2001, ¿no? Donde se sucedieron 5 presidentes, creo que justamente en 12 días, ¿no? Parafraseando su título. 12 jornadas, muchas de las cosas se resolvieron de noche. Sí. Es un libro periodístico con diálogos, hasta ahora no conocidos, anécdotas sobre, la trama más bien secreta de aquellos días desconvulsionados, como decías, donde se sucedieron 5 presidentes, desde la caída del radical de la Rúa hasta la asunción del presidente Duhalde, peronista. Sí. Claro, tengo que explicar cómo fue el gobierno de la Alianza, por qué cayó y demás, entonces voy un poquito para atrás y un poquito para adelante porque tengo que explicar también qué pasó después de la asunción de Duhalde, la especificación asimétrica, la mega devaluación. Sí. Y es también para mí el origen del kirchnerismo, el 2001, porque Néstor Kirchner es el elegido por Eduardo Duhalde para disputar y ganar las elecciones del 2003. Claro. ¿Y qué lo lleva? Usted que ha investigado tanto, sobre todo la década de los 70, en la que también ha abordado el tema de los derechos humanos, ¿qué lo lleva a escribir 12 noches, Ceferino? Porque creo que siempre me sorprendió cómo las demandas por el juicio y castigo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura habían permanecido sumergidas de la opinión pública en los 90, pero después vuelven a resurgir con mucha fuerza. Y yo creo que lo hacen a partir de la gran crisis que fue como un terremoto que removió las cuestiones importantes de la agenda política en la Argentina. Y tanto es así que una de esas presidencias, la de Adolfo Rodríguez Sá, que duró 7 días y 1 noche, es allí donde se produce la recepción por parte de Rodríguez Sá de las Madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini a la cabeza. La primera vez que las madres entraron al despacho presidencial ocurrió con Rodríguez Sá, que incluso le dio mucha importancia a los derechos humanos ya en su discurso de asunción, y contó en todo su gobierno con el asesoramiento informal pero importante del periodista Horacio Berbisky, a quien incluso le ofreció el cargo de secretario de Derechos Humanos. Claro. Berbisky reaparece 1 año y medio después con Kirchner, y lo que en Rodríguez Sá era intuición, en Néstor Kirchner ya fue una política deliberada para tratar de expandir su base electoral, porque Néstor Kirchner llega a la presidencia con muy pocos votos, producto de que el expresidente Carlos Menem no quiso competir en el balotaje, pero Néstor Kirchner en el 2003 había llegado segundo con 22% de los votos, necesitaba expandir esa base electoral, eligió una serie de políticas, una fue la de derechos humanos. Para él fue muy exitoso porque logró mayor consenso en las grandes ciudades, por lo menos en los primeros años de su gobierno, y así pudo, por ejemplo, desembarazarse de la tutela de su gran elector, que era Duhalde. Claro. Cómo me llamaba la atención cómo habían resurgido con fuerza los derechos humanos, y yo lo encuentro en la crisis del 2001, que cambió la agenda, puso nuevos temas sobre el tapete. Uno de ellos fue la demanda esta de juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Y tuvo una gran habilidad entonces Néstor Kirchner de profundizar estas dos políticas, ¿no? Muy buen político, claro que sí, había sido intendente y gobernador, tenía mucha experiencia, se dio cuenta de que habían cambiado las cosas, de que ya no él transitó todos los 90 con una gran amistad política con Cavallo, hasta el punto que Cavallo varias veces lo mencionó como su mejor discípulo, y después se dio cuenta que había que cambiar porque ya no eran importantes ni el mercado, ni las inversiones, ni la lucha contra la inflación,
sino que habían aparecido, producto de esa gran crisis, la peor de la historia, otras prioridades: el Estado, claro, el empleo, los subsidios, el consumo. Y junto con todo eso también el tema de los derechos humanos fue muy hábil y tuvo éxito y la recompensa que fue, digamos, durante más de 12 años, el kirchnerismo ha predominado políticamente y lo sigue haciendo en este país. Estoy viendo la tapa de su libro, Seferino. Qué significativa esa imagen del helicóptero en la terraza en momentos, ¿no? Momentos propios de la salida de la Rúa de la Casa de Gobierno, ¿no? Usted también se vale de fotografías del fotógrafo, valga la redundancia, presidencial, ¿no? Es muy buen fotógrafo. Víctor Buje está al lado del presidente de turno desde mediados de los 70. Es un fotógrafo que atraviesa incólume la brecha entre periodistas y reporteros, porque es tan buen fotógrafo y saca, la verdad que es una institución ya en la fotografía periodística, Víctor Buje. La foto me interesó, la foto de tapa, porque no es la de que se conoce del helicóptero ya sobrevolando la Casa Rosada, sino es cuando de la Rúa y sus custodios, que no se ven muy bien, avanzan en la terraza hacia la puerta del helicóptero, y está tomada a la altura, digamos, casi desde el piso de la terraza. Estaba agachado él, entonces lo toma en ese plano que le da un gran dramatismo, porque no se divisa bien claramente que es de la Rúa, podría haber sido cualquiera de los presidentes de aquel momento. Es así, Seferino. Usted también habla allí y mañana realmente asistiremos con interés a esta presentación que haga, porque en el mismo la misma tapa del libro hay un título que dice el golpe peronista, ¿no? Esto, claro. Tanto se escuchó hablar de Alfonsín, de Duhalde, que un poco aceleraron la caída de la Rúa. ¿Usted también investiga esto? Claro, ese es un tema importante porque es una denuncia judicial de la Rúa y de Rodríguez A., dos de aquellos cinco presidentes de aquella época. Yo creo que hay indicios a favor de esa denuncia, pero también hay indicios en contra, porque se trata de un golpe no tradicional, un golpe blando. No son esos golpes netos que eran los golpes anteriores. Los militares salían, tomaban el gobierno, nadie tenía dudas de que se había tratado de un golpe. En este caso es más sujeto a la interpretación. La presidenta Cristina Kirchner está convencida de que sí, que hubo un golpe, lo ha dicho en septiembre, octubre del año pasado. Y mucha gente está convencida, otros dicen que no. Yo pongo todos los indicios a favor o en contra para que el lector saque su conclusión. Hay cosas que son ya irrefutables a la luz de los años transcurridos. Por ejemplo, los saqueos fueron organizados, eso no hay duda, tanto en Mendoza como... Yo me ocupo mucho del Gran Buenos Aires porque son los saqueos que tuvieron más fuerza política, porque estaban a las puertas de la capital federal y porque además derivaron en marchas hacia la Plaza de Mayo. En ese caso está claro que fueron organizados por punteros del peronismo. El tema es determinar fehacientemente si esos punteros políticos del peronismo habían sido ordenados por otros, por Duhalde concretamente. Eso no se puede determinar, porque muchos dicen, bueno, se quedó ahí, eran reacciones propias de políticos territoriales, del municipio tal, del partido tal, del municipio, digamos, se dice partido en el Gran Buenos Aires. Pero es cierto que han sido todos peronistas, y me parece que eso es muy importante porque hace también a una pregunta más de fondo, incluso, si el no peronismo puede gobernar este país o si solo el peronismo gobierna. Claro, Seferino, salimos de una huelga y todos recordamos lo que pasó en el gobierno de Alfonsín y también en el de la Rúa, ¿no? Comparado con los gobiernos peronistas, ¿no? Sí, los gremios se ponen muy activos políticamente cuando el peronismo está fuera del poder. Claro. Por ejemplo, de la Rúa tuvo en 2 años de gobierno, 2 años y 10 días, 7 paros, Alfonsín 13, y luego con la mega devaluación de Duhalde no hubo una protesta gremial, no digo un paro, no hubo
ni siquiera una movilización de un gremio. ¿A qué se debe esto? ¿Qué crees, Seferino? ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debe a varios motivos. En un motivo es que en aquel momento ya la situación estaba tan mal, cuando se devaluó el peso en un 240%, no es moco de pavo, se perdió el 25% del salario real, es decir, un cuarto del salario real hemos perdido, y tiene que ver con que en aquel momento, claro, había mucho desempleo, entonces los gremios, cuando hay desempleo, se desactivan, pero también a que los gremios, cuando el peronismo pierde las elecciones, recuperan su identidad política y toman muchas decisiones en función de su identidad política peronista y no tanto en función de la representación de los intereses de los trabajadores. Es evidente que una devaluación siempre perjudica al asalariado, pero llama la atención cómo ahora, por ejemplo, si ellos miran para atrás, Moyano siempre se acuerda del recorte del 13% a los jubilados y a los asalariados del sector público que ganaban más de $1.000, $1.000 en los 90 con De la Rúa, pero nunca se acuerdan de este 25% de pérdida del salario real de la mega devaluación. Hay algo ahí que es tomado como el no peronismo por el no peronismo como una anomalía de nuestro sistema político, y que es esa pertenencia de los gremios al peronismo. Yo creo que es algo que se está empezando a revertir. Me parece que todas estas reuniones entre Macri, Sanz y Moyano, y los sindicatos del transporte, apuntan también a una autorregulación del sindicalismo, que a mí me parece los jefes sindicales se dan cuenta que ya no pueden actuar así en la eventualidad de un triunfo opositor no peronista, porque este país no puede ser tan anormal en el sentido de que una sola fuerza política parece que puede gobernarlo. No es así. Sí, como si se repitiera la historia del PRI mexicano, ¿no, Seferino? Claro, el PRI mexicano, pero el PRI mexicano después fue derrotado en las urnas. Y lo aceptó. Los gremios perdieron mucho, porque el principal cacique sindical fue apresado, y supongo que los líderes sindicales no querrán eso. Fue apresado, destituido y condenado por corrupción. Seferino, intuimos que este es un libro que aún no lo hemos leído, pero que nos ayudará a entender también la realidad actual, la herencia que se deja de aquel crítico diciembre de 2001, ¿no? Sí, la idea es que ya pasó tiempo y hay que reflexionar un poco de las crisis, porque nuestra historia en las últimas décadas ha estado marcada por crisis periódicas. Sin dudas. A ver cómo podemos salir de eso. Yo creo que lo positivo de esta transición es que no hay crisis, va a haber un cambio de gobierno y ciclo y no hay crisis, y eso es muy importante. Hay problemas, pero no hay crisis. Sí, señor, a comparación de otras transiciones. Seferino, será un gusto recibirlo mañana en nuestra ciudad, ¿eh? Bueno, el gusto ha sido mío por su entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Seferino Reato va a presentar mañana a las 18:30 en Fundación Libertad su última investigación periodística, y que ha dado algunos detalles, 12 noches de editorial sudamericana sobre aquel periodo tan especial que vivió la Argentina y